Seguimos en Cosechas y Negocios con Santiago del Solar, productor. Santiago, te quería preguntar sobre la campaña agrícola. Está empezando la cosecha de la siembra de granos gruesos y es una campaña difícil, ¿no? Sí, estábamos midiendo una encuesta que hicimos en CREA que los productores, la campaña pasada, entre el 29 y el 30% del capital era deuda y ahora se aumentó un 39%. O sea, los productores hemos perdido con el tema de los eventos climáticos, aumento de costos en dólares, la rentabilidad ha bajado mucho y los productores están aumentando el endeudamiento, ¿no? Ya sea productores agrícolas como también productores tamberos. En ese sentido, la verdad que estamos bastante preocupados porque miramos hacia futuro, con los precios que son más bajos que la campaña pasada, la probabilidad de tener resultados positivos que puedan revertir esta capacidad de endeudamiento o el endeudamiento que viene creciendo, no lo vemos muy factible. Esperemos de tener una campaña desde el punto de vista climático que acompañe, porque en definitiva los productores la verdad que están pasando una situación bastante compleja. ¿Y el endeudamiento con quién es? ¿Con las empresas de insumos? ¿Con los bancos? Hay de todo. Con las empresas de insumos generalmente ha habido bastante apertura en las empresas para permitir financiar a los productores conscientes de lo que está pasando, y con los bancos también, mucho las tarjetas. Los productores utilizan mucho las tarjetas como modalidad de pago, en general está utilizando muchísimo, ha crecido mucho esa modalidad. Algunos dicen que está cambiando la forma, que está, digamos, estos problemas que se están viendo de rentabilidad, está cambiando el esquema del negocio, ¿no? Que empresas grandes que en los últimos años habían crecido arrendando campos, ahora se están achicando y no están alquilando tanto, y hay productores medianos, chicos, que están ocupando esos campos. ¿Es así? ¿Lo estás viendo? Digamos, ¿se va a una agricultura un poco más chica a raíz de esto? Sí, es tal cual. En un momento parecía que el negocio agrícola podía tener una escala cada vez mayor, se hablaba de miles, decenas de miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, y realmente se vio que no era tan sencillo. El negocio agrícola, por lo visto, no es tan escalable como se creía en su momento. Esas empresas grandes también han tenido muchísimos costos internos que no tenían productores medianos o más chicos. Pensemos en las auditorías que tienen, estudios de abogados, informes a los accionistas, todo eso generaba unos gastos indirectos y de estructura muy grandes. Normalmente estas empresas trabajaban con capitales de terceros, que por supuesto pedían rentabilidad y en un momento de tasas muy bajas, que tuvimos en los últimos años, los ayudó muchísimo a mantener el negocio a pesar de que los números no aparecían. Cuando apareció la primera seca fuerte, que fue la del 2008-2009, y después algunos años que no fueron tan buenos, empezaron a ver los inversores que realmente las rentabilidades en estos negocios tan grandes no aparecían y empezaron a replegarse. Pero sí es muy sólido el productor mediano y chico que está ahí en el lugar, in situ, que conoce, que le va a alquilar el campo a un pariente, a un amigo, que tiene una relación de confianza, que lo conoce en el pueblo, que invierte ahí. Esa persona tiene una capacidad de conocimiento en la zona que no lo tiene un megapool. Entonces se está revirtiendo la situación, que en definitiva, la verdad que eso, ver cómo funciona eso, por ahí un ingeniero agrónomo que tiene un amigo que es contratista, se juntan y organizan una empresa de un tamaño mediano, zonal, realmente es muy bueno ver cómo proliferan, y en ese sentido los han apoyado también los bancos y las empresas de insumos para que puedan crecer. Pero, de todos modos, volver a estas mega pools hoy, en definitiva, cómo están las cosas, no creo que sea posible en la situación argentina de hoy. Claro, ahora, aún estas empresas medianas también tienen el problema de aumento de costos, de la presión impositiva. ¿Podrán sobrevivir o qué esquema tienen que empezar a utilizar para no perder? Primero, todo esto generó, todos estos pools de siembra generó un aumento del precio de la tierra, el valor del alquiler. Todos se peleaban por el valor del alquiler. Cuando iba un pool afuera y conseguía dinero en un roadshow de inversores, claro, el dinero que tomaba salía a alquilar sí o sí. Nunca decía le devuelvo la mitad del dinero porque no conseguí un buen negocio, sino que alquilaban. Y eso generaba un aumento del precio de la tierra muy alto. Eso hoy se está empezando a temperar un poco. El valor de la tierra, de los alquileres, ha tenido un precio muy alto y ahora se está empezando a, de alguna manera, acomodar ese tema. Por otro lado,
la presión impositiva para el que alquila campo, hay un tema que es el saldo a favor de IVA, que por ahí no se ven en las planillitas de Excel cuando se hacen los primeros números. El saldo a favor de IVA acumulado es feroz. Estamos midiendo que el productor está teniendo un saldo a favor aumentando permanentemente y eso con la inflación se va perdiendo. Y al mismo tiempo eso en una empresa que alquila campo es mucho más grave que en un propietario que produce en su propio campo. Eso es uno de los temas. Claro, porque hay demoras de hasta casi un año. Sí, un año o más. Claro. Un año más. Y eso está generando una pérdida de capital financiero muy, muy grande, capital de trabajo, que el productor no tiene y tiene que salir a pedirlo prestado en el banco, generando tasas de interés. Por otro lado, lo que estamos viendo es las asociaciones que hay entre dueños de tierra y productores. Eso está empezando a avanzar, teniendo en cuenta un negocio un poquito más a largo plazo. Muchas veces el dueño del campo dice yo quiero alquilar a un año y después vemos. Cuando dice después vemos, ya genera un esquema de rotaciones en la cabeza de quien alquila que no contempla una rotación sostenible por muchos años. Eso se está empezando a revertir. Entender que un acuerdo de largo plazo entre un dueño del campo que alquila con una empresa de siembra o el vecino que le alquila el campo, en el largo plazo es beneficioso para todos. Lleva su tiempo eso, pero se empieza a entender que es imposible alquilar un campo y hacer soja todos los años, sino que hay que rotar, y para rotar, por supuesto, que hay que bajar un poquito el valor de la tierra de los alquileres. Claro. Santiago, te quería preguntar, ya como integrante de los grupos CREA, el congreso de CREA que hubo en Córdoba, sí, ¿no? Que bueno, habitualmente no suelen hablar solo de cuestiones productivas, sino que tratan de abrirse un poco más a otros temas, ¿no? Contame, así es. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que fue impresionante, de 5.000 personas, mucho entusiasmo, oradores de todo el mundo, y también se generó un ambiente muy interesante. Cada grupo CREA invitaba a un político local. Vinieron 128 políticos en total, entre diputados provinciales, intendentes, concejales, mismos funcionarios del gobierno también, y generamos todo un ambiente de intercambio que nos pareció importantísimo hacerlo. CREA está tratando de trabajar tranqueras afuera, mostrando toda la información que tenemos, que es pública. Nosotros todo lo que investigamos es público y le puede servir para tomar decisiones tanto a nivel provincial, a nivel de una legislatura, a nivel de un municipio. Al mismo tiempo, esta generación de capital social, nosotros vemos que tenemos una metodología, que es la metodología CREA de intercambio. Nosotros hemos crecido en los grupos, intercambiando información entre productores. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Que el sector, o sea, hay otros sectores que dicen, no, yo no te cuento cómo es mi negocio porque tengo un competidor. Acá ustedes dicen, bueno, yo hago así, yo hago las cosas de esta forma. No es habitual esto. No es habitual. En otros sectores. Las veces que he ido al exterior digo que uno de los grandes secretos que tiene la agricultura argentina es que no hay secretos entre los agricultores. Y ahí está el crecimiento, porque en el momento que uno cuenta lo que está haciendo en su campo y lo puede replicar el vecino, y a su vez el vecino me cuenta dónde fracasó, que eso es importante, claro, y dónde le fue bien, ahí me sirve para crecer. Bueno, esa metodología de intercambio lo están haciendo un grupo de intendentes que están recorriendo, van una vez por mes a una intendencia a ver temas de tránsito, temas locales, cómo solucionar problemas en base a la metodología CREA. Y también con escuelas. Entonces hubo un panel en el Congreso interesantísimo que mostraban sus experiencias, cómo ellos habían podido mejorar en el momento que decían, bueno, yo tengo que contar la verdad, qué me está pasando a mí, y que los demás me ayuden a solucionar mis problemas. Que seguramente muchos de los problemas que yo tengo son los problemas que ellos tienen, que han intentado solucionarlos, algunos lo han podido solucionar, otros no. Claro. Y cuando hay un problema que es un nudo que no se puede solucionar, se busca un especialista entre todos. Bien. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros en Cosechas y Negocios y los espero a ustedes el próximo miércoles. Gracias.